Buenos días para todas, ¿cómo están? Bienvenidas a nuestro devocional de Entre Amigas con Propósito. Estamos muy contentas acercándonos a la recta final de nuestro estudio de la carta a Tito y muy agradecidas con Dios porque nos ha dado grandes enseñanzas que están cambiando nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia es un tesoro inagotable que siempre enriquece nuestra vida. ¿Y por qué no escribimos esta frase aquí en los comentarios? La Biblia es un tesoro inagotable que siempre enriquece nuestra vida. Así es que estrellita para ti por darle a Dios el primer lugar en tu vida. También estamos muy contentas acercándonos a la fecha de Navidad y Año Nuevo y vamos a tener una programación especial para esos días. Así es que visita nuestro grupo en Facebook, únete a nuestro grupo en Facebook para que puedas participar. Es una gran oportunidad, mujeres queridas, para brillar la luz de Cristo donde quiera que andemos. Así es que no te pierdas nuestra programación especial de Navidad y Año Nuevo. Y bueno, listas, hoy vamos a estar estudiando Tito 3, versículo 9, un solo verso, por supuesto, lleno de grandes enseñanzas. Vamos a leerlo. Dice así: no te metas en discusiones necias sobre listas de linajes espirituales o en riñas y peleas acerca de la obediencia a las leyes judías. Todo esto es inútil y una pérdida de tiempo. Y bueno, todo este verso podríamos subrayarlo de anaranjado porque es algo malo, es algo en lo que no debemos participar, es algo que Dios nos dice, no te metas en eso, ¿verdad? Y también vamos a subrayar algunas partes con una línea negra conforme lo vayamos estudiando. Pero quisiera iniciar diciendo, fíjate, Pablo escribió esta carta y si alguien estaba equipado y preparado para discutir, sería Pablo, porque era realmente una eminencia. Era un hombre experto en las leyes judías, un hombre con una gran experiencia, tanto como fariseo como ahora en el cristianismo. Y si alguien podía engancharse en este tipo de discusiones, era Pablo. Sin embargo, su consejo fue, no te metas en eso. Él siendo experto dijo, no te metas en eso. Él no equipó a Tito para discutir bien. No, mujeres queridas, porque los cristianos no debemos estar equipados para discutir acerca de la religión. Los cristianos debemos estar equipados para vivir nuestra fe y que nuestra vida sea siempre nuestra mejor predicación. Entonces Pablo empieza diciéndole a Tito, no te metas en discusiones necias. Y me gustaría que pongamos esta parte del verso en los comentarios poniendo nuestro nombre. No te metas, Vero, en discusiones necias. Y tú pon ahí tu nombre. No te metas, pon tu nombre, en discusiones necias. Sabes que a lo largo de nuestra vida cristiana siempre vamos a recibir palabras, preguntas, conversaciones, frases que nos lancen retadoras en cuanto a nuestra fe. Pero Dios nos dice, no te metas. Es decir, nosotros estamos afuera, ¿verdad? Nosotros estamos afuera. Por eso dice, no te metas. Estamos afuera. Cuando la gente nos lanza esas palabras, nos lanza a veces preguntas llenas de rabia, a veces preguntas hipotéticas, preguntas retadoras, nos dicen cosas, nos insultan. Cuando nos dicen eso, dice Dios, no te metas, quédate ahí donde estás, no des un paso hacia adelante, no les respondas, no te enganches en esto. Es como la comezón. Si sientes comezón, no te rasques, ¿verdad? Básicamente. ¿Qué pasa si sientes comezón y comienzas a rascarte? ¿Qué nos pasa? Pues todas queremos rascarnos y te rascas y por un segundo sientes bien, pero ¿se te quitó la comezón? No, ¿verdad? Entonces uno quiere seguirse rascando y ¿qué pasa? Tienes más comezón y más comezón. ¿Cuándo se nos quita la comezón? Nunca. ¿Y qué ocasionamos? Pues quizás nos lastimamos ahí, nos hicimos ya hasta una herida, ¿verdad? De tanto rascarnos y no se nos quitó nunca la comezón. Así son las discusiones en cuanto a la religión. No nos llevan a nada bueno. No ganamos nada nosotros, ni ganan nada las demás personas. Fíjate, es bien importante conocer dos tipos de preguntas que van a llegar a nuestra vida y toma nota de esto según tú lo quieras hacer. Un tipo de personas son las que preguntan porque en verdad quieren conocer a Dios. Ese es un tipo de personas. Ellos te van a hacer preguntas así como esto. Oye, a ver, cuéntame más, no entendí. Cuéntame más de tu religión, te van a decir así. A ver, ¿cómo está eso de que Cristo murió por nosotros? ¿Me explicas? O te van a decir, oye, estaba leyendo este verso, pero no lo entendí. O sea, ¿cómo? ¿Me puedes ayudar a entender? O te van a decir, oye, estoy confundido.
es que no entendí bien eso que dice la Biblia. ¿Cómo? ¿Me podrías ayudar? Ese es un tipo de personas que hacen preguntas porque quieren conocer a Dios. Obviamente, dice la Biblia que debemos siempre estar listos para dar una respuesta acerca de nuestra esperanza, de la que tenemos en Jesús. A estas personas, por supuesto, que debemos responderles, ayudarlos, guiarlos. Pero hay otro tipo de personas o hay otro tipo de preguntas que vienen a nosotros, preguntas hipotéticas, muchas veces retadoras, preguntas agresivas, por ejemplo, a ver, si Dios es tan bueno, entonces, ¿por qué hay tanta gente sufriendo en el mundo? A ver, eso es un pleito. Y una pregunta hipotética, a ver, Dios es todopoderoso, entonces, a ver, dime, ¿puede hacer una piedra tan grande que él mismo no la pueda cargar? Son preguntas hipotéticas. Son preguntas que hasta cierto punto no tiene caso responder porque no hay un deseo en la gente de conocer a Dios. Por eso le dice Pablo a este tipo de discusiones, discusiones necias, que no tienen sentido, no tienen razón de ser. No te metas, no te rasques, no te enganches en eso. A veces pensamos que tenemos nosotras que defender a Dios. Mujeres queridas, eso es un gran error. Dios se defiende solo. Nosotras no tenemos que defenderlo. O sea, lo que dice su palabra es más que suficiente para que cualquier ser humano que quiera en verdad conocer a Dios pueda empezar a conocer al Señor. Por eso, aunque digan lo que digan, cuando hay un tipo de preguntas así, no te metas, Vero, ni tu nombre, tú dítelo a ti, no te metas. Ese es el consejo que nos da Dios en su palabra. Ahora, en esos tiempos, la gente discutía de ciertas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, discutía, como viene aquí, de los linajes. Aquí lo llaman linajes espirituales, que es las genealogías, ¿verdad? También discutían, dice aquí, en cuanto a las leyes judías, la obediencia de las leyes judías. Estos eran los temas de esos tiempos, porque, por ejemplo, las genealogías, para ellos era muy importante quién venía de cuál generación, ¿verdad? Es decir, a ver, ¿de dónde realmente vino Jesús? A ver, ¿de dónde realmente vino fulanito y sutanito? Y era un tema de conversaciones porque se dice que en esos tiempos las personas conocían las genealogías al pie de la letra y se la pasaban discutiendo a ver quién viene de cuál persona, no, sí, no, sí. Y al final de esas conversaciones, ¿en qué se beneficiaba su fe? ¿En qué habían conocido más a Dios? ¿En qué habían crecido espiritualmente? En nada. Luego discutían en cuanto a las leyes, porque decían, bueno, ha de tener ciertas modificaciones. Oye, yo creo que esa ley no es 100% así, porque ¿a poco debemos hacer esto en cuanto a los gobiernos? ¿A poco debemos hacer esto? ¿Qué tal si una persona se queda viuda y luego se vuelve a casar y luego se queda viuda? Y te acuerdas como la pregunta que le hicieron a Jesús hipotética. O sea, se la pasaban ahí el tiempo discutiendo de eso y al final de las discusiones, lo vuelvo a decir, ¿quién se beneficiaba? Nadie. ¿Quién había conocido más a Dios? Nadie. ¿Quién había afirmado su fe? Nadie. Ahora, en nuestros tiempos, quizás no discutimos de eso, pero nuestras discusiones son similares, porque discutimos de cosas como qué música debemos tocar en las iglesias, cuáles instrumentos debemos usar, podemos o no usar maquillaje, cuán largo debe estar nuestro cabello, qué tipo de ropa podemos ponernos, está bien o está mal esta cosa o la otra cosa, sí, no, ¿verdad? Cómo deben ser las iglesias, deben tener una cruz o no, cosas así que al final del día, después de discutir y rascarnos y rascarnos y rascarnos y rascarnos, ¿qué ganamos? ¿En qué conocimos más a Dios? ¿Nos hicimos más fuertes en la fe? Claro que no. Por eso dice Pablo al final, todo esto es inútil y una pérdida de tiempo. Cada día tiene solamente 24 horas y cuando usamos algunas de nuestras horas para discutir, estamos perdiendo un tiempo muy valioso que podríamos usar en algo que verdaderamente sirva para la eternidad. Podríamos usar ese tiempo mejor en estudiar la Biblia, en memorizar nuestro verso de cada semana para hacer una Biblia andante. Podríamos usar ese tiempo para conversar con alguien que sabe más de Dios que nosotros y hacerle preguntas sinceras y conocer más a Dios. Podríamos usar ese tiempo para compartir lo que tenemos con los necesitados, preparar una despensa para alguien que está afligido, hacer una llamada para orar por alguien que está pasando por un mal momento. Hay tantas cosas en las que podemos ocupar nuestras 24 horas que Dios nos da el día de hoy. Cualquier cosa que tenga que ver con la eternidad es mucho mejor
que perder el tiempo discutiendo. Muchas veces sentimos que discutir es como si supiéramos mucho de Dios, pero discutir es un falso conocimiento de Dios, mujeres queridas. Así es que di conmigo, no voy a meterme en discusiones porque no quiero perder mi tiempo. Dilo conmigo, no voy a meterme en discusiones porque no quiero perder mi tiempo. Así es que déjame preguntarte el día de hoy, ¿qué haces tú cuando alguien te lanza preguntas retadoras en cuanto a tu fe? Hemos entendido que Dios no necesita que lo defendamos, sino que Dios se defiende solo. Después de la lección del día de hoy, ¿qué decisiones debemos tomar para no desperdiciar nuestro tiempo? Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra y todo lo que tú nos enseñas, que es demasiado práctico, Señor. Padre, perdónanos cuando hemos sentido ese deseo de rascarnos y entrar en discusiones, y a veces son discusiones tan acaloradas, Señor, discusiones que a veces se parecen ya tan agresivas. ¿Y cómo vamos a estar honrando tu nombre, Señor, si nos metemos en este tipo de conversaciones que no sirven para nada? Danos sabiduría, danos dominio propio, danos entendimiento, Señor, para saber que tú te defiendes solo. Y Padre, danos también el discernimiento para saber cuando las personas realmente quieren conocerte, Señor. Y ayúdanos a estar preparadas en esas ocasiones para guiarlos a conocerte a ti, Señor. Obedeceremos tu palabra, Señor, porque queremos ser mujeres que usamos estas 24 horas que tú nos das de una manera sabia. Bendito seas. En el nombre de Jesús, todas juntas digamos amén. Amén, amén. Gracias al Señor por su bendita palabra. Mi nombre es Verónica Martínez. Vamos a seguir leyendo, obedeciendo y compartiendo la Biblia todos los días por el resto de nuestra vida. Que Dios te bendiga. Que estés muy bien. Bye, bye. Bye, bye.